El tema de esta presentación es análisis de relación entre variables. El análisis de relación entre variables está formado por dos partes. La primera parte es el análisis de regresión y la segunda parte es el análisis de correlación. Son dos partes distintas que ahora vamos a ver en qué consisten. El análisis de regresión tiene a su vez dos partes también. La primera parte del análisis de regresión es derivar una ecuación y una línea que representen dicha ecuación. O sea que a través de este análisis de regresión vamos a tener una línea que va a representar una ecuación que va a representar unos puntos en la relación entre dos variables. La segunda parte es efectuar predicciones basándose en esas ecuaciones matemáticas. O sea, nosotros vamos a tomar esa ecuación que producimos, vamos a utilizarlas para realizar predicciones de valores que no tenemos y con eso vamos a poder tomar decisiones. Primero, para poder entender lo que es el análisis de regresión, vamos a ver qué es un diagrama de dispersión. Es una gráfica bidimensional en donde se trazan los valores observados o individuales de cada variable. Básicamente es un gráfico donde tenemos un eje de las X horizontal, un eje de las Y vertical y vamos a trazar puntos definidos por valores que tienen una variable independiente y una variable dependiente. Nosotros vamos a trabajar con regresión lineal. A diferencia de cómo han visto la ecuación de regresión lineal en otras materias, nosotros vamos a definir la ecuación de regresión lineal como y igual a más bx, a diferencia de como la pueden haber visto a x más b. Esto lo tomo así porque todos los libros de probabilidad y estadística tienen definida la ecuación de esta forma. Entonces la vamos a definir para que no se confundan con lo que pueden llegar a ver en cualquier libro y vamos a decir que y es igual a más bx. Es decir, que a es la ordenada al origen y b es la pendiente. Como dije, vamos a trabajar con regresión lineal, pero existen muchos métodos para definir esta línea que después nos va a servir a nosotros para predecir valores. Supongamos que tenemos estos datos, vamos a ver el primer método. El primer método es lo que se llama mano alzada. ¿Qué es mano alzada? Es simplemente, dado un diagrama de dispersión con los puntos definiendo x como variable independiente e y como variable dependiente, tenemos este diagrama de dispersión. En este diagrama de dispersión tenemos estos valores. Entonces, ¿en qué consistiría el método de mano alzada? Simplemente en trazar una línea donde a mí me parece quede al medio entre los puntos. Quiere decir aquella línea que represente mejor a los puntos siendo el valor que tiene menos diferencias entre los puntos a esa línea. Eso es lo que yo estoy buscando. Obviamente, con este método, si cada uno la trazara, trazaría una línea distinta, incluso con distinta pendiente. Y estos puntos en realidad están bastante fáciles, pero si tuviera unos puntos un poco más complejos, también se complica. Entonces dijeron, bueno, hay una cosa que se cumple en todos los valores, que es que la media de los valores de x y la media de los valores de y pasa por la mejor recta. Incluso cuando veamos métodos más complejos, vamos a ver que esto se cumple siempre. Entonces dijeron, bueno, vamos a seguir haciendo mano alzada, pero si tengo estos valores, voy a calcular la media de las x, la media de las y voy a trazar un punto. Y entonces yo sé que si bien voy a trazar una recta a mano alzada, tiene que pasar por ese punto. Entonces voy a hacer una recta que sigue siendo a mano alzada, sigue siendo una recta que si todos la hiciéramos podríamos hacer una diferente, pero todos ahora vamos a pasar por ese punto. Y este es el método de mano alzada corregido. Dijeron, bueno, si nosotros tenemos una recta que pasa por un punto, podemos hacer lo siguiente. Tomamos los datos, los dividimos en dos y esos dos hacemos las medias de las x
de cada una de esas mitades y tenemos lo que se llama el método de semipromedios. Entonces, en vez de marcar un punto, vamos a marcar 2 puntos y pasamos la recta por esos 2 puntos. No va a ser la mejor recta que podemos hacer, pero por lo menos ahora todos vamos a tener la misma recta, porque todos vamos a poder hacer los mismos puntos y ya estamos hablando uniformemente. De todas formas, todavía no tenemos la mejor recta. Hay otro método parecido que se utiliza cuando tenemos pocos datos o también se usa en regresiones no lineales cuando necesitamos hacer muchos puntos, que es el de los promedios móviles. ¿Qué es lo que hacen los promedios móviles? En vez de tomar la mitad como en semipromedios, voy tomando una cantidad de valores que pueden ser más de la mitad o si necesito muchos puntos, pueden ser más de la cantidad de puntos que yo necesito. Entonces, yo de esta forma voy a seguir teniendo 2 puntos, pero estos puntos en vez de estar hechos por la mitad tienen más valores, entonces lo que me va a dar normalmente es una mejor recta. De todas formas, todavía no tenemos la mejor recta que podemos tener, pero ya nos estamos acercando bastante. Entonces ahora sí vamos a ver el método de sacar la mejor recta, que es el método que se utiliza para calcular en todos los programas informáticos o por ejemplo también en el Excel, cuando ustedes hacen un gráfico y le piden que haga una línea de tendencia, lo que está haciendo es calculando la línea con el método de mínimos cuadrados. ¿En qué consiste este método? Yo tengo los valores que, con los mismos que venimos trabajando y necesito hacer esta función. Entonces, en vez de trazar la línea con el gráfico como que veníamos haciendo, ahora directamente vamos a calcular la función. Entonces, con la función escrita vamos a poder simplemente después, con esa función, buscar 2 puntos y trazar la línea. Para calcular A, o sea, la ordenada al origen, lo que vamos a tener es esta fórmula, que es la sumatoria de los xy al cuadrado por la sumatoria de los y sub i menos la sumatoria de los xy por la sumatoria de los xy por i sub i sobre n por la sumatoria de los xy al cuadrado menos la sumatoria de los xy todo eso al cuadrado. Y vamos a calcular b, que es n por la sumatoria de los xy por i sub i menos la sumatoria de los xy por la sumatoria de los i sub i y conserva el mismo denominador que a. Fíjense, esta fórmula puede parecer compleja, pero en realidad, si la miran con atención, lo que van a ver es que simplemente tenemos 2 columnas más y tenemos todas las sumatorias. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta fórmula? Vamos a tener la sumatoria de xy, que se obtiene sumando su columna, la sumatoria de los i sub i, que también obtenemos, xy cuadrado y xy por i sub i. Entonces simplemente tenemos estos 4 valores más el valor de n, que en este caso es 10, y nosotros vamos a poder calcular la función de regresión simplemente reemplazando los valores de estas 4 columnas. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tenemos las 4 sumatorias y simplemente reemplazamos los valores. Entonces tenemos A que me va a dar 0,82278481, B que me va a dar 1,91772151,9. Simplemente reemplazamos estos 4 valores y el valor de n que es igual a 10, o sea la cantidad de datos con los cuales estoy trabajando, y obtengo los dos valores. Entonces, ahora ya puedo tener la función y con esa función simplemente marco 2 valores y voy a poder trazar la mejor recta. Si ustedes observan es bastante parecida a la que estábamos trazando porque estábamos con unos puntos bastante fáciles de trabajar, pero una vez que ustedes hagan bastantes ejercicios se van a dar cuenta. Entonces, ¿por qué enseño los otros métodos si este es el mejor método? Bueno, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, el de mano alzada les va a dar la recta que ustedes tienen que calcular o una muy parecida. Entonces, cuando ustedes calculan, si bien las fórmulas son simplemente reemplazar datos, si ustedes se confunden en cualquiera de los datos, les da un número muy diferente. Al plantear la recta, van a ver que está alejada de los puntos. Entonces, el método de mano alzada les sirve para que ustedes puedan ver si lo que ustedes hicieron está bien o está mal,
si hay algo que está desplazado. Otra cosa que tenemos como conclusión de estos métodos es que la media de los dos puntos forman un punto que pasa por la recta. Si en este lo haríamos, sigue pasando por esta recta. Entonces también es un método de comprobación. Si yo saco las medias, tengo la sumatoria, solo tengo que dividirlo por n de los puntos, puedo verificar que ese punto me pase por la recta. Fíjense que también hay un método en donde ustedes plantean ese valor de las medias, solamente calculan la ordenada al origen y ya pueden trazar la recta. No tengo problema con que usen otros métodos distintos al que estoy mostrando, pero en ese método, si yo me confundo en la ordenada al origen en el cálculo, la recta me da mal y es muy difícil de darme cuenta. Si yo la calculo de esta forma, cualquier error que cometa al controlarlo de estas dos formas, me voy a dar fácilmente cuenta y lo voy a poder arreglar. También existe la regresión no lineal. Nosotros no vamos a ver el cálculo porque no está en el alcance de lo que estamos viendo, pero tenemos regresión exponencial, logarítmica, polinomial, que me da distintas formas de curvas. Los métodos que nosotros vimos también se aplican a esta regresión no lineal, obviamente con otras formas de cálculo. Pero es importante que ustedes entiendan que existen estas otras regresiones porque no todos los conjuntos de puntos que nosotros vamos a ver que tienen relación entre ellos van a tener una relación lineal. Entonces, nosotros cuando vamos a estar haciendo los prácticos, lo único que vamos a estar midiendo es esta relación lineal. No vamos a estar midiendo si esta relación puede ser exponencial, logarítmico, polinomial, y hay que recordarlo, porque nosotros al ver esta parte tenemos que saber que existe otra regresión que podríamos hacer y que me podría ser mejor que la regresión lineal. Pero con los fines de este tema vamos a ver únicamente el cálculo de regresión lineal. Dijimos que el análisis de relación entre variables estaba formado por dos partes. La primera parte era el análisis de regresión, que es la que vimos hasta ahora. La segunda parte es el análisis de correlación. El análisis de correlación es un conjunto de técnicas también que vamos a ver mediante fórmulas, donde el objetivo consiste en determinar qué tan intensa es la relación entre las dos variables. Es decir, que lo que nosotros vamos a ver con el análisis de correlación lineal, que también es el único que vamos a calcular, qué tan confiables son las proyecciones que realizo para tomar decisiones. Es decir, nosotros vimos el análisis de regresión tenía dos partes. La primera parte era hacer la fórmula y nosotros con esta fórmula, a través del método de mínimos cuadrados, vamos a hacer la mejor recta. Vimos que hay otras líneas, pero nosotros vamos a hacer la mejor recta. Con la correlación lineal, nosotros vamos a ver qué tan confiable es esa recta que hicimos para hacer las proyecciones y tomar decisiones. El análisis de correlación tenemos varios índices que nosotros podemos calcular. El primero que vamos a ver es el error estándar de estimación. El error estándar de estimación indica la dispersión de los puntos con respecto a la recta de regresión. Es una medida de dispersión que me va a indicar a mí qué tan dispersos están los puntos con respecto a la recta que yo hice. Lo que yo voy a calcular va a ser una sumatoria entre los i sub i, o sea, la columna que teníamos, menos los i calculados. ¿Qué son los i calculados? Los i calculados son, al aplicar la función de regresión a los valores de x que yo tengo, voy a obtener un valor de i. Ese valor de i es el i calculado para cada uno de los x. Voy a hacer la diferencia entre los i que tengo en la realidad con los i calculados, lo voy a elevar al cuadrado, lo voy a dividir por n sobre 2 y voy a obtener el error estándar de estimación o error estándar de regresión también se llama. Este error estándar de estimación o error estándar de regresión se puede calcular si yo todavía no calculé los valores de cada uno de la función. Simplemente reemplazo en esta fórmula los valores, obviamente que tengo que calcular a y b antes, pero si no quiero hacer la tabla con los i calculados, puedo hacer con la misma tabla que yo tenía anteriormente, aplicar esta fórmula y me va a dar exactamente el mismo valor. Otro coeficiente que me sirve
para hacer el análisis de correlación es el coeficiente de determinación que vamos a determinar con R cuadrado. Es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. ¿Qué quiere decir variable explicada? Si yo tengo, por ejemplo, este conjunto de datos, voy a graficarle dos líneas. Por un lado, voy a graficar una línea media, o sea, de los valores medios de i, y por otro lado voy a graficar una línea de los i calculados, que básicamente es la función de la recta que yo saqué en la regresión lineal. También vamos a tomar un punto, podría tomar un punto cualquiera, vamos a tomar ese punto que tiene su valor de i, que es el i sub i. Entonces, tenemos ese i sub i, que es el valor que tiene en la realidad i. A esa misma altura de x vamos a tener un i calculado, que es el valor que yo calculé con la función de la recta, y a esa misma altura también voy a tener un valor de i media que se permanece constante. Entonces tengo los tres valores de i, un i sub i, un i un i calculado sobre la recta azul y un i medio sobre la recta amarilla. Teniendo en cuenta esos tres puntos, yo voy a poder decir que hay una desviación no explicada. ¿Qué es desviación no explicada? Quiere decir que yo, si no tuviera ninguna desviación, esperaría que el punto pase por la recta, o sea que el i sub i sea igual a i calculado, pero no lo es. Tengo ese punto en la realidad que no me da igual. Entonces esa desviación no estaría explicada. Pero hay una desviación que sí está explicada, porque yo no esperaría que todos los puntos sean igual a la media. Yo esperaría que haya un solo punto igual a la media, pero el resto no. Entonces, yo voy a decir que tengo una desviación no explicada, que es la diferencia entre el i sub i con el i calculado, y una desviación explicada. ¿Explicada por qué? Porque no espero que esa desviación sea cero, espero que esa desviación exista, que es la diferencia entre el i calculado y el i medio. Entonces, yo voy a decir que la desviación total que tengo va a ser igual a la desviación no explicada más la desviación explicada. O sea, la diferencia que tengo entre i sub i y el i medio va a estar delimitada por dos desviaciones. Entonces dijimos que la desviación total es el i sub i menos el i medio, y la desviación no explicada, el i sub i menos el i calculado, y la desviación explicada, el i calculado menos el i medio. Entonces, si nosotros sacamos la variación total, también vamos a tener que la variación total es igual a la variación no explicada más la variación explicada. Teniendo las fórmulas, ahora tomamos la sumatoria de todos los valores, obviamente los elevamos al cuadrado porque es una variación, y me va a decir que la sumatoria de los i sub i menos los i medio al cuadrado es igual a la sumatoria de los i sub i menos los i calculado al cuadrado más la sumatoria de los i calculados menos los i medio al cuadrado. Entonces acá tenemos las variaciones y lo que me decía en la definición que es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. Entonces, obviamente, nosotros cuando vamos a analizar la correlación a través del coeficiente de determinación, vamos a saber que mientras mayor sea la desviación no explicada, peor va a ser la recta. Y mientras mayor sea la variación o la desviación explicada, mejor va a ser la recta. Digamos, si toda la variación, o sea, la variación total, es igual a la variación explicada, quiere decir que es muy buena recta. En cambio, si toda la variación está en variación no explicada, entonces la recta no va a ser buena para hacer proyecciones y para poder tomar decisiones. Entonces vamos a tener que R cuadrado es la variación explicada sobre la variación total. Fíjense, yo lo que estoy buscando es que lo que sea lo mínimo posible es la variación no explicada y no la pongo en la fórmula. Pero obviamente por diferencia se va a saber. Entonces, ¿qué puede pasar? Si la variación explicada es igual a la variación total, el R cuadrado va a ser 1 y obviamente la recta va a ser muy buena para predecir valores y tomar decisiones. Si el
la variación explicada es muy baja, porque casi todo es variación no explicada, R cuadrado va a ser cerca de 0. Y eso quiere decir que esta recta no es buena para predecir valores y tomar decisiones. Recuerden que como nosotros estamos trabajando únicamente con regresión lineal, no podemos decir que no hay relación entre las variables, porque puede haber otra relación distinta que no sea lineal como alguna de las que nombramos anteriormente. Entonces, con esta fórmula, ¿cómo calcularíamos R cuadrado? R cuadrado va a ser igual a la sumatoria de lo que habíamos dicho que es la variación explicada, el i calculado menos el i medio al cuadrado, sobre la sumatoria de los i sub i menos los i medios al cuadrado. ¿Cómo calcularíamos esto? Simplemente tenemos que hacer unas columnas, hacer las sumatorias y reemplazar en la función y vamos a obtener el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación obviamente va a ser un valor positivo porque está elevado al cuadrado y va a tener como máximo valor 1 porque no hay ninguna forma que la variación explicada sea mayor a la variación total. Como mucho van a ser iguales. Entonces, yo voy a tener que la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión va a estar explicada en este coeficiente de determinación con esta fórmula. Otro coeficiente que vamos a tener es el coeficiente de correlación lineal R. El coeficiente de correlación lineal R es una medida que cuantifica la dependencia lineal entre las dos variables, es decir, indica lo bien o lo mal que los datos están representados en la recta de regresión. Recuerden que obviamente me va a estar hablando de la recta, únicamente vamos a ver la correlación lineal. Este R es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado, o sea que su cálculo es muy fácil. Simplemente tomo la fórmula con la que calcule el R cuadrado, le saco la raíz cuadrada y obtengo el coeficiente de correlación lineal. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Yo, con este coeficiente de correlación, voy a saber si la línea que puedo sacar en el análisis de regresión me sirve o no me sirve para toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Yo para poder calcular el coeficiente de determinación necesitaba los i calculados. O sea, que necesitaba hacer la recta de regresión. Y si después no me sirve, es un cálculo que hice sin sentido. Entonces, tenemos otra fórmula que es la fórmula donde directamente, sin necesidad de tenerlos y calculados, me da para poder calcular R directamente. Si ustedes analizan esta fórmula que se ve ahí, en realidad lo que tengo son las mismas columnas, las mismas 4 columnas que utilizaba para calcular A y B, con una columna nueva que es el i sub i al cuadrado. Es la única columna que no tenía. Entonces, si ustedes ven estos valores que están en la fórmula, vamos a tener n y la sumatoria de esas 5 columnas. O sea que no tiene ninguna complejidad como cuando nosotros reemplazábamos A o B y no necesitamos tener el cálculo de A o B sin primero calcular R y ver si la recta me va a servir para la toma de decisiones. Entonces, si me va a servir, la calculo y si no, no tiene sentido que la haga. Es muy importante saber que este R me va a dar dos informaciones. Por un lado, me va a dar con su valor absoluto si representa de buena manera los puntos o si no, pero también va a tener un signo. Ese signo positivo o negativo va a ser igual a la pendiente de la recta. O sea, me va a decir si la relación es positiva o la relación es negativa entre las variables. Si yo tengo que calcular el r con raíz cuadrada de r cuadrado, le voy a poner el signo igual a la pendiente de la recta. Es decir, como para calcular el r cuadrado ya voy a tener la función de la recta, me fijo cuál es la pendiente y ese mismo signo va a tener r. Si no calculé la recta y la calculo directamente con la fórmula de la derecha, no tengo problema porque ya me va a dar el signo cuando resuelva ese cálculo. Entonces, el valor va a estar dado, a diferencia de r cuadrado, entre menos 1 y 1. O por un lado el valor absoluto me va a indicar, como dije, que tan bien o mal los datos están representados en la recta de regresión y el signo me va a indicar la pendiente de la recta, o sea, si la relación es positiva o la relación es negativa. Recuerden que
cualquiera de las dos fórmulas que use me tiene que dar exactamente el mismo resultado. Si no es así, es porque he cometido un error en alguna de las dos fórmulas. Vamos a ver los valores que me puede dar. Si R es igual a 1, decimos que existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables que se denomina relación directa. Cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. Si yo vería un gráfico con R igual a 1, vería que todos los puntos están sobre la recta de regresión. Si es positivo pero está entre 0 y 1, decimos simplemente que existe una correlación positiva. Ya vamos a ver que no es lo mismo que sea 0,3 o 0,8, pero lo vamos a ver en la filmina siguiente. Si es igual a 0, decimos que no existe relación lineal, pero no podemos decir que no existe relación. Pueden existir relaciones no lineales entre las dos variables, y si digo que no hay relación entre las variables, estoy cometiendo un error y está mal. Si R es negativo, decimos que hay una correlación negativa, que ya vamos a ver qué valores puede tener en valores absolutos y qué significan. Y si es igual a menos 1, existe una correlación negativa perfecta. También en un gráfico veríamos todos los puntos sobre la recta, pero esta recta tendría una pendiente negativa. Ahora sí tenemos los valores. Ya dijimos que si es 1 o menos 1, la correlación es perfecta. Decimos que si es de 0,95 la correlación es fuerte, si es el 80% es significativa, 70% moderada, 50% correlación parcial, y vuelvo a recalcar que no se puede decir que si el índice da abajo que no existe relación entre las variables, o sea, menos de 50 ya diríamos que no hay una relación lineal entre las variables, pero no puedo decir que no hay relación entre las variables porque siempre sabemos que puede haber otra relación no lineal. Lo mejor es decir que el índice indica que la recta no representa bien los puntos y que no sirve para la toma de decisiones si es menor a 0,50. Estos valores son indicativos. Si me da 0,94 puedo decir que es una correlación fuerte. Ahora fíjense que esto se aplica al coeficiente de correlación lineal R. Si yo tuviera que analizar el R cuadrado, estos serían los valores al cuadrado. O sea, que con un R de 0,50 puedo decir, un R cuadrado de 0,50 puedo decir que tengo una correlación moderada. A propósito, ahí tienen expresado como 0,95 y el otro como 80% para que ustedes vean que de cualquiera de las dos formas se puede expresar sin ningún problema este coeficiente, como una tasa o se puede expresar como porcentaje. Así terminamos el análisis de relación entre las variables. Vamos a hacer una salvedad que no dije hasta ahora, que es que el análisis de regresión tiene una limitación y que es que me sirve para puntos cercanos o puntos entre los cuales están los datos. Quiere decir que si yo estoy trabajando con datos de x entre 1 y 10, el análisis de regresión no me va a servir para un x de 100. Y obviamente, de acuerdo a qué tan fuerte me dice, qué tan buena es la recta que yo saqué con el análisis de correlación, me va a servir para puntos que están un poco más alejados. Por ejemplo, si estoy trabajando, como en el ejemplo que dije, entre 1 y 10, si yo quiero plantearla para un valor de 15, si yo tengo una correlación muy alta, tal vez pueda tomar una decisión con esa salvedad. Pero si yo estoy trabajando con un coeficiente de correlación de 0,7 y quiero trabajar para un valor de x igual a 15, ya diría que no es útil para la toma de decisiones. Entonces, el análisis de regresión me va a dar la mejor recta. Ahora, ¿qué tan buena es para tomar decisiones? Lo voy a saber con el análisis de correlación y también voy a saber que a medida que se va alejando de los datos con los cuales yo usé para calcular la recta, pierde fuerza este análisis de regresión. Entonces, lo voy a tener que medir con los dos valores. Uno, con qué tan buena me da la correlación que es esta recta para tomar decisiones, pero otra limitación es con qué tan cerca de los puntos que usé para calcular está el punto que yo necesito estimar. Y así terminamos análisis de relación entre variables.